febrero de 1943. Un sargento de mantenimiento alemán se agacha junto a una motocicleta verde oliva, con las manos aún temblorosas mientras retira la tapa del filtro de aire. La Harley Davidson WLA yace silenciosa en el parque automotor estadounidense capturado, rodeada de docenas de otras iguales. Lleva 15 años como mecánico, se ha formado en la mejor ingeniería alemana y ha trabajado en BMW, que representaron la cima del diseño de motocicletas europeo. Pero lo que ve ahora le hace un nudo en la garganta al darse cuenta de que no tiene nada que ver con la mecánica, sino con las matemáticas. Esto no es solo una motocicleta. Es un mensaje escrito en acero y gasolina. Y el mensaje es simple: Estados Unidos puede enterrarnos. La motocicleta que tiene delante es rudimentaria para los estándares alemanes. El motor de 45 pulgadas cúbicas de válvulas planas, un diseño de válvulas laterales que BMW abandonó hace años en favor de una tecnología de válvulas en cabeza más eficiente. Representa una ingeniería que parece casi primitiva. La suspensión delantera Springer está anticuada. No hay suspensión trasera, lo que le ha valido a estas máquinas el apodo de hardtail entre los motociclistas estadounidenses. La transmisión manual de 3 velocidades es sencilla, con un diseño casi agrícola. Todo en esta máquina reivindica la producción en masa por encima del refinamiento, la cantidad por encima de la calidad, pero eso es precisamente lo que la hace aterradora. El sargento recorre el chasis con los dedos. Las soldaduras están en buen estado. No son excepcionales, no son la precisión de un maestro artesano, pero son consistentemente buenas. La pintura es espesa y uniforme. Los componentes se encajan con tolerancias que sugieren un uso adecuado de las herramientas y un control de calidad. Esta motocicleta se fabricó rápido, pero se fabricó correctamente. Y entonces ve la placa del fabricante, número de serie 42WLA 43576. La designación 42 significa el año de producción 1942. Aunque esta máquina podría haber salido de la línea de montaje en el 43, los estadounidenses estandarizaron su producción en tiempos de guerra, simplificaron sus registros y se centraron en la producción. El número que sigue le revuelve el estómago. Número de serie 43576. Eso significa que al menos 43.576 de estas máquinas se habían producido para cuando ésta salió de la fábrica. 43.000 de un modelo de un fabricante en menos de 2 años de producción de guerra. Piensa en la BMW R75, la mejor motocicleta militar de Alemania. Aproximadamente 16.500 unidades producidas entre 1940 y 1945. 5 años de máxima producción de guerra, produciendo menos máquinas que las que los estadounidenses construyeron de este único modelo en 18 meses. Y los estadounidenses no están racionando el acero para estas. No están eligiendo entre construir motocicletas o construir tanques. Están construyendo ambos. Están construyendo todo. La historia de la Harley Davidson WLA comenzó en 1940, más de un año antes de que Pearl Harbor obligara a Estados Unidos a entrar en guerra. El ejército de los Estados Unidos, observando cómo el conflicto consumía Europa, emitió las especificaciones para una motocicleta militar. Querían algo sencillo, fiable, algo que pudiera producirse en grandes cantidades por trabajadores que tal vez nunca antes hubieran construido una motocicleta. Harley Davidson respondió con la WLA, una versión militarizada de su modelo civil WL. La W designaba la familia de motores de cabeza plana de 45 pulgadas cúbicas. La L indicaba alta compresión, aunque en realidad, la versión del ejército utilizaba compresión media para mayor fiabilidad. La A significaba ejército. El diseño fue deliberadamente conservador. El motor desplazaba 739 centímetros cúbicos, produciendo unos modestos 25 caballos de fuerza a 4.500 revoluciones por minuto. Nada impresionante para los estándares de rendimiento. La BMW R71 producía 22 caballos de fuerza con una cilindrada similar, mientras que la más avanzada R75 generaba 26 caballos de fuerza. Pero la potencia no era el punto. El motor de válvulas laterales del WLA era casi indestructible. La baja relación de compresión de 5:1 significaba que funcionaría con gasolina de 74 octanos, un combustible tan pobre que los motores alemanes de alto rendimiento se destruirían al intentar quemarlo. El diseño refrigerado por aire eliminó los sistemas de refrigeración vulnerables. El sencillo tren de válvulas tenía menos piezas que se rompieran.
Todo en el motor priorizaba la supervivencia sobre el rendimiento. La transmisión era igual de sencilla. 3 velocidades, accionadas manualmente mediante una palanca en el lado izquierdo del depósito, con embrague accionado con el pie. Los conductores alemanes encontraban esta configuración un tanto anticuada. Sus BMW usaban palancas de cambio de pie y embragues manuales, pero funcionaba. La horquilla delantera Springer proporcionaba una suspensión adecuada mediante 2 muelles paralelos y un amortiguador de fricción. El chasis trasero rígido carecía de suspensión, y dependía de un asiento con muelles para absorber los impactos de la carretera. De nuevo, rudimentario, pero funcional. Lo que hizo revolucionaria a la WLA no fue su diseño. Fue el sistema industrial que la produjo. En 1941, Harley-Davidson seguía siendo principalmente una empresa civil que fabricaba motocicletas para departamentos de policía y motociclistas recreativos. Para 1942, la empresa se había transformado en una planta de producción bélica que funcionaba las 24 horas del día. La fábrica de Milwaukee se convirtió en una cadena de montaje donde mujeres que nunca habían tocado una llave inglesa antes de la guerra construían motocicletas con una precisión que habría sido imposible en tiempos de paz. Las cifras de producción lo demuestran. En 1940, Harley produjo varios cientos de WLA como modelos de evaluación. En 1941, la producción aumentó a varios miles. En 1942, tras Pearl Harbor, las líneas de montaje cobraron vida. 10.000 motocicletas, 20.000, 30.000. Al final de la guerra, Harley-Davidson había producido más de 90.000 motocicletas WLA y WLC. La WLC era una variante ligeramente más pesada construida para el ejército canadiense. Pero eso no fue todo. La compañía también fabricó suficientes repuestos para construir 30.000 motocicletas más, inventarios completos de motores, transmisiones, chasis, ruedas y todos los componentes necesarios para mantener estas máquinas en funcionamiento en condiciones de combate durante años. Por este logro, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos otorgó a Harley-Davidson el Premio del Ejército y la Marina a la excelencia en la producción en tiempos de guerra en 2 ocasiones. Primero en 1943 y luego en 1945. La ceremonia fue elaborada, con la presencia de oficiales de alto rango y aviones sobrevolando la zona en formación. Los trabajadores recibieron pequeños broches para llevar en las solapas, que los identificaban como soldados de la línea de producción. No se trataba de propaganda. Era el reconocimiento a un milagro industrial. La simplicidad del WLA permitió este aumento de producción. Cada motocicleta requería aproximadamente 3.000 piezas individuales, una fracción de lo que necesitaba un bombardero B-24 Liberate, pero aún así un ensamblaje complejo. Sin embargo, el diseño permitía una rápida capacitación de nuevos trabajadores. Una mujer que había sido secretaria o dependienta 6 meses antes podía aprender a instalar motores o cablear sistemas eléctricos en cuestión de semanas. Las tolerancias eran lo suficientemente flexibles como para que pequeñas variaciones en la fabricación de componentes no causaran problemas. Todo estaba diseñado para lo que los ingenieros modernos llamarían facilidad de ensamblaje. El control de calidad fue sorprendentemente riguroso. A pesar del ritmo de producción, cada WLA se sometió a pruebas antes de ser aprobado por los inspectores militares. El ejército rechazó las máquinas que no cumplían las especificaciones, lo que obligó a realizar correcciones y a mantener los estándares incluso durante el aumento repentino de la producción. La tasa de rechazo se mantuvo baja, lo que sugiere que el diseño simplificado funcionó según lo previsto, logrando la calidad mediante ingeniería inteligente en lugar de una artesanía intensiva. Luego vino la distribución. Más de 30.000 WLA fueron enviadas a la Unión Soviética bajo acuerdos de préstamo y arriendo. Miles más fueron a Gran Bretaña, Canadá, China, India, Sudáfrica y otras naciones aliadas. Las fuerzas estadounidenses recibieron el resto, desplegándolos en todos los teatros de operaciones, desde el Teatro de Operaciones Europeo hasta las islas del Pacífico, desde el norte de África hasta China, Birmania e India. La WLA se convirtió en la motocicleta estadounidense de mayor distribución de la historia, prestando servicio en climas que abarcaban desde el frío ártico hasta el calor tropical. Desde la arena del desierto hasta el lodo de la selva. De vuelta en Túnez, el sargento alemán ha dejado atrás la primera motocicleta. Está inspeccionando el parque de vehículos, contando las máquinas. 73 WLA solo en este depósito.
73 motocicletas que representan quizás 3 días de producción estadounidense. Piensa en la capacidad industrial necesaria para construir estas máquinas y transportarlas a través del Océano Atlántico, a través de miles de kilómetros de aguas infestadas de submarinos, y luego distribuirlas a las unidades de vanguardia. Los estadounidenses perdieron barcos a manos de los submarinos. Todos lo sabían. Pero construyeron reemplazos más rápido de lo que Alemania podía hundirlos. Estas motocicletas cruzan el océano en bodegas de carga, embaladas y en cajas, y llegan al norte de África para apoyar operaciones a miles de kilómetros de su planta de fabricación. El sargento examina un registro de mantenimiento que dejaron atrás durante la retirada estadounidense. La WLA en cuestión tiene 5.900 kilómetros en el odómetro. El registro de mantenimiento muestra cambios de aceite regulares, un ajuste de embrague, 2 juegos de bujías y una limpieza del carburador. Eso es todo. 5.900 kilómetros de uso militar en condiciones desérticas, y el mantenimiento más importante fue el cambio de bujías. Piensa en las BMW R75 de su unidad. Magníficas máquinas con motores de válvulas en cabeza. Transmisiones de 4 velocidades con marcha atrás. Transmisión por cardán tanto a la rueda trasera como a la del sidecar. Caja de transferencia diferencial para reductoras. Obras maestras de la ingeniería que requerían la atención constante de mecánicos expertos. La R75 podía sortear terrenos inaccesibles para la Harley, podía transportar cargas más pesadas y superar a la moto americana en casi todos los aspectos medibles. Pero necesitaba mecánicos capacitados, herramientas especializadas, un suministro constante de repuestos y, lo más importante, tiempo. Tiempo que la Wehrmacht no tenía. El ejército alemán había comenzado la guerra con aproximadamente 150 fabricantes de motocicletas listos para suministrar máquinas. La racionalización del programa Schell redujo esa cifra a 30 antes del inicio de la guerra. Para 1940, la producción de motocicletas pesadas se concentró en solo 2 empresas, BMW y Sundap. La producción total de la BMW R75, de 1940 a 1945, fue de aproximadamente 16.500 unidades. La producción total de la Sundap KS750 en el mismo periodo fue de aproximadamente 18.700 unidades. La producción alemana combinada de motocicletas pesadas fue de aproximadamente 35.200 unidades. La producción estadounidense, solo de la WLA, superó las 90.000, más piezas para 30.000 más. Las matemáticas eran brutales. Por cada motocicleta pesada alemana fabricada, los estadounidenses producían 3 Harley Davidson, pero la disparidad iba más allá de las simples cifras. Los alemanes construían sus motocicletas con mano de obra cualificada, herramientas de precisión y materiales cada vez más escasos. A medida que la guerra continuaba, cada BMW R75 requería recursos que podrían haber construido algo más, un portaarmas, un motor de artillería, un vehículo ligero de reconocimiento. Cada hora de mano de obra cualificada invertida en la producción de motocicletas era una hora que no se dedicaba a construir tanques, aviones o submarinos. Los estadounidenses fabricaron motocicletas casi como una ocurrencia tardía, un producto menor en una movilización industrial tan vasta que desafiaba la comprensión. Mientras Harley Davidson construía 90.000 WLA, las fábricas estadounidenses producían más de 86.000 tanques, casi 300.000 aviones, 2 millones de camiones militares y casi 193.000 piezas de artillería. Estados Unidos fabricó casi 2/3 de todo el equipo militar aliado utilizado en la guerra, manteniendo una producción civil que habría sido la envidia de cualquier nación europea en tiempos de paz. El sargento alemán encuentra una caja de municiones sujeta a una de las Harley. Dentro, herramientas, un sencillo kit de herramientas diseñado para el mantenimiento de campo. Llaves inglesas, destornilladores, alicates, llaves de bujías, todo lo que un soldado necesitaría para realizar reparaciones básicas. Las herramientas son de acero estampado, sencillas, pero suficientes. Todas las motocicletas venían con estas herramientas. 90.000 kits de herramientas distribuidos por todo el mundo, garantizando que las máquinas averiadas pudieran repararse en el campo sin tener que volver al mantenimiento de depósito. Piensa en las cadenas de suministro alemanas, ya al límite de su capacidad debido a las enormes distancias del frente oriental. Las piezas de repuesto para las motocicletas BMW llegaban desde Múnich, distribuidas a través de un sistema de distribución diseñado para un ejército mucho más pequeño que operaba en Europa Central. Ahora,
Las unidades alemanas combatían desde Noruega hasta Egipto, desde Francia hasta las afueras de Stalingrado, y el sistema de suministro no podía seguir el ritmo. Una BMW con la transmisión averiada podía permanecer inutilizada durante semanas esperando la llegada de un repuesto de Alemania, si es que llegaba. Mientras tanto, los bombardeos aliados destruían sistemáticamente la capacidad industrial alemana, reduciendo la producción y aumentando simultáneamente la necesidad de reemplazar equipos. La WLA representaba una filosofía completamente distinta. Construir lo simple. Construir lo resistente. Construir tantos que las pérdidas no importaran. Si una WLA se averiaba y no se podía reparar rápidamente, los estadounidenses la abandonaban y requisaban otra del parque móvil. Siempre había más motocicletas, más repuestos, más cajas de munición, bidones, neumáticos y todo lo que consumía la guerra. El sargento recoge un manual desechado, el manual técnico del WLA, impreso en inglés, pero con diagramas claros. La cantidad de documentación lo sorprende. Diagramas de despiece que muestran cada componente y cómo encajan, especificaciones para cada tolerancia y ajuste, guías de solución de problemas comunes. Los estadounidenses habían industrializado no solo la producción, sino también el mantenimiento y la formación. Un soldado con conocimientos mínimos de mecánica podía seguir estos manuales y realizar reparaciones que requerirían un mecánico cualificado en equipo alemán. Esta sistematización se extendió más allá de la propia motocicleta. El ejército de los Estados Unidos creó cadenas de suministro completas específicamente para el apoyo a las motocicletas. Las piezas de repuesto se categorizaban, catalogaban y distribuían a través de un sistema de depósito que garantizaba que las unidades de vanguardia recibieran lo que necesitaban. Cuando las unidades solicitaban piezas, estas llegaban. Quizás no de inmediato, pero llegaban. El sistema no era perfecto, pero funcionaba a una escala que el ejército alemán no podía igualar. En Alemania, ingenieros y diseñadores habían creado máquinas magníficas. La BMW R75, con su innovador sistema de tracción en las 3 ruedas, podía superar obstáculos que paralizarían a la Harley. La Sundab KS750, con capacidades similares, demostró ser igualmente impresionante en las pruebas. Ambas motocicletas representaban la cumbre de la ingeniería alemana de preguerra, pero la magnificencia requería recursos que Alemania no tenía. Los alemanes intentaron compensar esto con ingenio. En agosto de 1942, BMW y Sundab acordaron estandarizar las piezas de sus motocicletas. El objetivo era crear una máquina híbrida que combinara las mejores características de ambos diseños, denominada BW43. El programa de estandarización logró un 70% de compatibilidad de piezas entre ambos fabricantes. Esto simplificó en cierta medida el suministro. Un mecánico podía reutilizar una Sundab dañada para reparar una BMW, o viceversa. Pero no logró solucionar el problema fundamental de la producción insuficiente. Mientras tanto, la industria estadounidense operaba a un ritmo que parecía imposible para los observadores alemanes. Informes de documentos capturados revelaron que Estados Unidos había duplicado su producción industrial entre 1940 y 1944. Se duplicó. Una economía que ya era la más grande del mundo había crecido hasta producir más equipo militar que Gran Bretaña, la Unión Soviética y todos los países del eje juntos. La propaganda alemana intentó desestimar estos informes como una exageración estadounidense. No lo eran. El sargento arranca una de las Harleys capturadas. El motor arranca al instante, a pesar de llevar días sin usarse. El encendido por magneto, independiente de la batería, garantiza la fiabilidad. El motor de válvulas planas se asienta en un ralentí estable, con ese característico ruido de patata de un V-twin. Aprieta el acelerador. La respuesta es inmediata. El motor avanza con precisión desde bajas revoluciones hasta altas revoluciones sin titubear. No es un motor sofisticado. Es el motor de un tractor agrícola con forma de motocicleta, pero funciona, y sigue funcionando. Deja el motor en marcha mientras considera lo que representa esta motocicleta. No solo una máquina, sino un síntoma de un problema mayor que ninguna cantidad de brillantez táctica alemana o diseño superior de armas individuales podría superar. La Wehrmacht había sido diseñada para luchar en campañas cortas y decisivas utilizando entrenamiento y equipos superiores. Blitzkrieg, guerra relámpago, atacar rápido, lograr objetivos antes de que el enemigo pudiera movilizarse, ganar antes de que la capacidad industrial se volviera decisiva.
Esa estrategia había funcionado en Polonia. Había funcionado en Francia. Incluso había funcionado inicialmente en la Unión Soviética. Pero ahora la guerra se había convertido exactamente en lo que Alemania no podía permitirse: un conflicto prolongado de desgaste donde la capacidad industrial determinaba los resultados. Y en ese tipo de guerra, la nación que pudiera construir 90.000 motocicletas como una idea de último momento mientras simultáneamente producía cientos de miles de aviones y decenas de miles de tanques inevitablemente ganaría. La WLA no era mejor que la BMW R75. En la mayoría de los indicadores de rendimiento, era peor. Pero la WLA existía en cantidades abrumadoras, con el apoyo de suministros inagotables y mantenida por soldados que seguían manuales exhaustivos. La R75 existía en cantidades limitadas, con el apoyo de cadenas de suministro que no podían seguir el ritmo de las bajas en combate. Mantenida por mecánicos que escaseaban a medida que aumentaban las bajas. Otros soldados alemanes se han reunido alrededor, observando a su sargento examinar las motocicletas estadounidenses. Uno de ellos, un joven soldado recién salido del entrenamiento, pregunta si pueden usar estas máquinas capturadas. El sargento asiente. Sí, pueden usarlas. La WLA es tan simple que cualquier motociclista familiarizado con ellas puede adaptarse rápidamente. Pero usarlas implica enfrentarse a la realidad psicológica que todos los soldados en este puesto de mantenimiento ya comprenden. Los estadounidenses tienen tantas que perder docenas, no, cientos, apenas se nota. Construirán más. Enviarán más. Seguirán trayendo más equipo del que Alemania puede destruir. Llega un teniente, inspeccionando el parque automotor capturado. Pregunta sobre su estado de servicio. El sargento informa que la mayoría de las Harley están operativas y solo requieren combustible y un mantenimiento menor. El teniente asiente, tomando notas. Estas motocicletas se pondrán en servicio con las unidades alemanas, integradas en el orden de batalla de la Wehrmacht, ya que Alemania necesita todos los vehículos que pueda desplegar. Esta era una práctica habitual. Los alemanes utilizaron equipo capturado durante toda la guerra. Motocicletas francesas, motocicletas soviéticas, camiones estadounidenses, armas británicas. Todo lo que se pudiera mantener y suministrar se puso en servicio porque la producción alemana no podía satisfacer la demanda. Pero usar equipo estadounidense capturado significaba reconocer que el excedente industrial del enemigo superaba la producción alemana en el frente. Significaba admitir que los estadounidenses podían permitirse dejar, en una retirada menor de un pequeño sector de un teatro de operaciones, más motocicletas de las que algunas unidades alemanas recibieron como equipo original. El efecto psicológico de tales descubrimientos se extendió por la Wehrmacht como un veneno lento, minando la confianza que había mantenido a las fuerzas alemanas durante los primeros años de la guerra. El sargento sabe que la R-75 es técnicamente superior. Sabe que la Sundab KS-750 es una motocicleta mejor para aplicaciones militares. Sabe que la ingeniería alemana representa la mejor artesanía tradicional del mundo. Y sabe, con la fría certeza de la realidad matemática, que nada de eso importa. 73 Harley Davidson en un depósito capturado en Túnez. 90.000 construidas, piezas para 30.000 más. Así se veía la derrota vestida de verde oliva y equipada con horquillas delanteras Springer. Los estadounidenses también comprendieron algo que los alemanes pasaron por alto. La motocicleta en sí era casi irrelevante. Lo que importaba era el sistema, el entrenamiento, el suministro, el mantenimiento, la red de reemplazo. La base industrial que podía perder equipo más rápido de lo que el enemigo podía destruirlo y aún así mantener la superioridad numérica. La WLA no era una maravilla de la ingeniería. Era un componente de una maquinaria militar industrial tan vasta que su alcance total resultaba incomprensible para quienes luchaban contra ella. En Milwaukee, los trabajadores de Harley Davidson, muchos de ellos mujeres que nunca habían trabajado en la industria antes de la guerra, ensamblaban motocicletas a un ritmo que habría parecido imposible en tiempos de paz. Trabajaban en 3 turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada trabajador se especializaba en tareas específicas, realizando las mismas operaciones cientos de veces al día con la velocidad que da la repetición. La línea de ensamblaje avanzaba con precisión mecánica, y cada estación añadía componentes hasta que al final surgía una motocicleta completa, lista para la inspección del ejército. Esto no era artesanía en el sentido tradicional. Ningún trabajador construyó una motocicleta completa.
Ningún maestro mecánico ensambló con esmero cada motor. Pero el resultado fue una producción que sostuvo las operaciones durante una guerra global. Cuando una WLA se averió en Birmania, las piezas de repuesto enviadas desde Milwaukee llegaron a la India y luego se distribuyeron a través del sistema de suministro militar a las unidades de vanguardia. Cuando un lote de motocicletas fue destruido en un bombardeo en Italia, las máquinas de reemplazo llegaron en cuestión de semanas. El sistema funcionó porque estaba diseñado para funcionar a gran escala. La industria alemana nunca alcanzó este nivel de sistematización. BMW y Sundap siguieron siendo fabricantes relativamente tradicionales incluso durante la guerra, recurriendo a trabajadores cualificados para realizar operaciones complejas. La calidad se mantuvo alta, pero la cantidad, limitada. Los alemanes intentaron aumentar la producción mediante trabajo forzado y trabajadores de campos de concentración, pero esto creó nuevos problemas. Los trabajadores forzados sin formación no podían mantener la precisión requerida para la maquinaria compleja. El sabotaje se convirtió en una preocupación constante. La calidad disminuyó incluso con el aumento de la demanda. Para 1944, la situación se había vuelto crítica. Los bombardeos aliados atacaban sistemáticamente la industria alemana, destruyendo fábricas, interrumpiendo las redes de transporte y matando a trabajadores. Las materias primas escasearon al detenerse las importaciones y las operaciones mineras sufrieron daños. El programa de combustible sintético que mantenía a la Wehrmacht en movimiento consumía recursos que podrían haber producido otros materiales bélicos. Alemania libraba simultáneamente una guerra, mantenía territorios ocupados, construía armas extraordinarias como aviones a reacción y cohetes VF-2, e intentaba mantener la producción industrial básica. Todo ello con una economía más pequeña que la de Estados Unidos incluso antes del inicio de la guerra. Mientras tanto, la WLA seguía saliendo de las líneas de montaje estadounidenses. De hecho, la producción aumentó en 1944. A pesar de que la guerra iba bien para los aliados, las motocicletas ni siquiera eran cruciales. Las fuerzas estadounidenses preferían los JEPs para la mayoría de las funciones, y la WLA se desempeñó principalmente en tareas de policía militar, mensajería y escolta. Pero los estadounidenses las construyeron de todos modos porque podían, porque existía la capacidad industrial, porque los trabajadores estaban capacitados, porque las cadenas de suministro funcionaban. Porque el sistema podía producir motocicletas a la vez que producía todo lo demás que la guerra requería. En Túnez, el sargento alemán apaga la Harley capturada. El motor se apaga con una última tos, dejando el silencio en el parque móvil. Mira a sus compañeros soldados y ve la misma comprensión reflejada en sus ojos. Todos han hecho los cálculos. Todos entienden lo que representan estas motocicletas. Algunas guerras se ganan con valentía, otras con brillantez táctica, otras con armas superiores o mejor entrenamiento. Esta guerra la ganaría la capacidad industrial, el bando que pudiera construir más, enviar más, reemplazar más, mantener más. Y de pie en este parque móvil, rodeado de 73 motocicletas estadounidenses de producción en serie, cada soldado alemán presente sabe de qué lado está. La historia no termina en Túnez. Las motocicletas WLA sirvieron en todos los escenarios de guerra. Liberaron ciudades de Francia, Bélgica y los Países Bajos, ganándose el apodo de libertadoras de los agradecidos civiles que las vieron conducir por los soldados aliados. Transportaron equipos de radio a través de las islas del Pacífico. Transportaron mensajeros a través de las montañas italianas. Escoltaron convoys en la India y patrullaron las calles de China. Dondequiera que las fuerzas estadounidenses operaran, las WLA las seguían. No porque fuera la mejor motocicleta jamás construida, sino porque había suficientes para equipar a toda una fuerza militar mundial. Tras el fin de la guerra en 1945, se cancelaron los pedidos de producción restantes. Los excedentes de WLA inundaron el mercado civil, vendiéndose a una fracción de su coste de producción. Los jóvenes soldados estadounidenses que regresaban a casa las compraban, despojándolas de su equipo militar y personalizándolas para uso civil. Estas motocicletas modificadas se convirtieron en la base de la cultura motociclista de la posguerra, impulsando el movimiento chopper y el auge de los clubes de motociclistas. La abundancia de WLA hizo accesible el motociclismo a toda una generación. Muchas de esas motocicletas sobrantes acabaron en la Unión Soviética, que había recibido más de 30.000 bajo el programa de préstamo y arriendo. Estas máquinas,
preservadas durante la Guerra Fría en un país con acceso limitado a piezas occidentales y sin cultura de personalización, sobrevivieron en condiciones casi originales. Hoy en día, los antiguos países soviéticos son importantes fuentes de piezas de WLA y proyectos de restauración. Sus motocicletas, preservadas por las mismas circunstancias que las hicieron parecer prescindibles durante la guerra, ahora sirven como recordatorio de un logro industrial que contribuyó a la victoria en un conflicto global. El logro de producción representado por la WLA se extendió mucho más allá de las motocicletas. Demostró lo que la industria estadounidense podía lograr cuando estaba completamente movilizada. Los mismos principios que permitieron a Harley-Davidson construir 90.000 motocicletas permitieron a Ford producir un bombardero B-24 Liberate cada 63 minutos en Willow Run. Permitieron a los astilleros Kaiser botar los barcos Liberty más rápido de lo que Alemania podía hundirlos. Permitieron a las fábricas estadounidenses producir más aviones solo en 1944 que los que Japón produjo durante toda la guerra. Este fue el arsenal de la democracia en acción, no un eslogan, sino una realidad construida sobre cadenas de montaje que funcionaban las 24 horas del día. Impulsadas por trabajadores que podrían haber sido maestros, dependientes o amas de casa antes de la guerra. Aprendieron nuevas habilidades, se adaptaron al trabajo industrial y mantuvieron una producción que sepultó a las potencias del eje bajo una avalancha de equipos. Los alemanes construyeron armas individuales superiores. Los japoneses demostraron un ingenio notable en diseños con recursos limitados. Pero ninguno pudo igualar el volumen estadounidense. La BMW R75 siguió siendo una motocicleta magnífica. La Sundab KS750 tuvo un rendimiento admirable en condiciones adversas. Ambas representaron la cumbre de la ingeniería de su época. Pero para 1945, BMW había fabricado menos de 17.000 R75. Sundab fabricó menos de 19.000 KS750. Harley-Davidson fabricó más de 90.000 WLA, además de piezas para 30.000 más, sin interrumpir el ritmo de producción, que incluyó motores de aeronaves, componentes de aeronaves y otros equipos militares. En esa disparidad residió el resultado de la guerra, no determinado por una sola batalla o campaña, sino por el peso acumulado de la producción industrial que finalmente aplastó la resistencia del eje mediante su absoluta superioridad material. Alemania luchó brillantemente, logrando a menudo victorias tácticas contra fuerzas numéricamente superiores. Pero la brillantez tiene límites. Los recursos, no. Al menos no cuando se trata de Estados Unidos. En 1944, con fábricas funcionando al doble de su capacidad anterior a la guerra y barcos de suministro cruzando los océanos en convoys tan grandes que se extendían hasta el horizonte. El resultado era inevitable. El sargento alemán en Túnez jamás olvidó aquel día de febrero en que examinó las Harleys capturadas. Tras la guerra, en entrevistas realizadas décadas después, habló del momento en que contó 73 motocicletas y comprendió el impacto de las cifras de producción estadounidense en el resultado de la guerra. Describió la sensación de desánimo, la certeza matemática de que ninguna habilidad táctica, por mucha que fuera, podría superar semejante disparidad industrial. Otros veteranos alemanes compartieron momentos similares de revelación, ver los depósitos de suministros estadounidenses, contar los aviones que sobrevolaban, presenciar los interminables convoys de camiones y tanques. La WLA no era un arma milagrosa. No era revolucionaria. Ni siquiera era particularmente impresionante en términos de rendimiento. Pero estaba allí, en cantidades abrumadoras. Dondequiera que operaban las fuerzas estadounidenses, apoyadas por suministros inagotables, mantenidas por sistemas que funcionaban sin cesar. Y su presencia representaba algo mucho más significativo de lo que su rudimentaria ingeniería sugería. El poderío industrial de una nación capaz de sepultar a sus enemigos en equipo sin apenas forzar su capacidad productiva. 73 motocicletas en un parque automotor en Túnez. 90.000 construidas, piezas para 30.000 más. Así era la movilización industrial estadounidense desde el punto de vista de los perdedores. Esta fue el arma que ganó la guerra. No un solo tanque, avión o barco, sino el sistema que podía producirlas más rápido de lo que el enemigo podía destruirlas. Los mecánicos de la Wehrmacht que examinaron las Harley-Davidson capturadas lo comprendieron de inmediato. Hicieron los cálculos. Sabían lo que significaba. Comprendieron que Alemania jamás podría ganar.
No contra un oponente que construía 90.000 motocicletas como proyecto secundario mientras conquistaba medio mundo con el esfuerzo principal. El motor de válvulas planas no era sofisticado. La suspensión delantera Springer estaba anticuada. La transmisión de 3 velocidades era sencilla. Nada de eso importaba. Lo que importaba era que los trabajadores estadounidenses, la mayoría nuevos en la producción industrial, podían construir estas máquinas por decenas de miles, transportarlas a través de océanos, apoyarlas con cadenas de suministro ininterrumpidas y reemplazarlas más rápido de lo que el combate podía destruirlas. Esa era la verdadera arma. Eso era lo que Alemania no podía igualar. Y desde aquel parque móvil capturado en Túnez en febrero de 1943, los mecánicos de la Wehrmacht lo sabían. El estruendo de la producción industrial estadounidense había hablado. Y el mensaje era claro: no pueden superarnos en producción. No pueden superarnos en suministro. No pueden compensar las pérdidas tan rápido como las infligimos. Y, al final, inevitablemente, lo sepultaremos bajo una avalancha de acero, gasolina y pura persistencia industrial. La Harley-Davidson WLA, rudimentaria, simple, poco sofisticada y absolutamente abrumadora, transmitía ese mensaje a todo soldado alemán que la examinara. La guerra continuaría 2 años más, pero el resultado ya estaba escrito en las estadísticas de producción y en los resultados de las cadenas de montaje. Alemania luchaba contra la aritmética de la guerra industrial, y la aritmética era despiadada. Al final, la mayor contribución de la WLA no fue su desempeño en combate. Fue lo que representaba de la nación que la construyó. Un país capaz de producir 90.000 motocicletas y, al mismo tiempo, construir cientos de miles de aviones y decenas de miles de tanques, poseía una capacidad industrial que Alemania no podía contrarrestar. Las Harley-Davidson capturadas en ese parque móvil no eran solo motocicletas. Eran evidencia. Eran la prueba. Eran la certeza matemática de la derrota, escrita en acero estadounidense producido en masa. Y los mecánicos de la Wehrmacht que las examinaron sabían, con absoluta claridad, exactamente lo que estaban viendo.